Muy buenos días. 1, 2, 3. Buenos días, Muy buen día, profe. Buenos días. Sí, milagroso escucharlos. ¿Bien o no? Bien, gracias a Dios. Bueno, actíveme la camarita un momentico ahí para dejar así como se la reseña la entrada, lo que puedan. ¿Qué más de Sí. cosas? Bien, profe. No, es que este equipo no tiene Tranquila. cámara. Dale, profe, gracias. Hola, doña Jennifer, ese milagroso escucharla y verla, ¿no? Bueno, maestra, marcamos aquí el propio nombre. Jessica Paola Ariza. Ya fue la que se retiró también, sí. No la conocemos. No la conocen aquí, ya le puse rojo a ella porque no sabemos quién es ella. Andrea Alejandra Calvo, ¿volvió o no? Claro, profe. Eso sí me gusta que sean positivos. Andrea, seguimos aquí con... Vamos que hay con los contadores también porque eso... María Viviana, La Castillo. Presente, profe. Gracias. Seguimos con el señor. Lady Viviana Castro. Esperemos que se conecte, ¿sí? No, ¿qué más? Paula Gil. Sí, profe, muy buen día. Buenos días, gracias. Valentina Pulido. Presente, profe. Gracias. Jenny Patricia Barrantes. Mary Teresa Rojas. Y Jennifer. Mary ahí está conectándose, me está diciendo acá. Presente, profe. Buenos días. Buenos días, me la de escucharte. Ay, profe, Jennifer. siempre, todos los días. Eso está como dice, de frente y combatiendo. Bueno, muy bien, mientras llegan los otros, entonces ahí vamos a retomar esto. Profe, yo le tengo una pregunta, profe. Espere, día uno. ¿Cuántos son y por qué tanto? Espere, Que siga mi dígamelo, a ver. compañera, sí. Bueno, cuéntame. Ahora no quiere hablar ninguna, qué bellezas. Profe, no me llamó lista. Laura Carolina, ¿cómo que no? Yo no lo escuché, ¿en qué No, pues momento? claro, ahí chateando con ese otro, pues démosle ahí. profe, Listo, bueno, Laura mientras Carolina. siguen mis compañeros, profe, mientras Sí, llegan todos, yo le quiero hacer una consulta, profe. pregunté, no tengo plata. Ay, pues madre, entonces no. Cuéntame tus penas. Profe, sobre la circular que enviaron, profe, yo no entendí muy bien. ¿Será que su merced me puede explicar un poquito mejor? ¿La circular de los descuentos? Sí, señor, es que yo Sí, no profe, entendí la si el descuento 37. también No, básicamente aplica. lo siguiente, mira, los que estén colgados, ¿cierto? Los que no estén al día ahorita, tienen plazo hasta el 31 de enero para ponerse en al día, ¿correcto? Y o sea, como hay unos que si no pagaban, o sea, no estaban al día, entonces no podían tener derecho al descuento. Entonces lo que le están diciendo es que van a sostener el descuento del 20% a los profesionales. Hay dos circulares, ¿cierto? Una es para profesionales, que es del 20%, y la otra es para los técnicos, que es del 10%. Digamos, básicamente Profe, eso es lo que tiene esa circular, una señora. pregunta. Profe, ¿y los que están al día no No, aplica? no, ¿No los que aplica el están al descuento? día, que se echan la bendición y bendito sea mi Dios que apoyo estar al día. No, profe, Porque pero no, porque entonces sería como un castigo para los que están al día. no, porque entonces también podría yo decir eso de la DIAN, entonces yo tengo que necesariamente ponerme a atrasarme, ¿no? O sea, de pronto es que hay una, así ojo que hablo en contexto general, ¿no? De pronto es que hay algunas personas que no han tenido la misma suerte, por ejemplo, que yo tengo, entonces yo puedo estar al día porque pues igual no me afectó mi trabajo, pero hay otros que de pronto sí, ¿sí me entiendes? Es más Profe, como de ser uno solidario, digámoslo así.
Profe, pero, o sea que los que están al día no les aplica ningún descuento, ¿pagan full? No, los que están al día pagan ahí hasta el 30, creo que tienen el 20%. Por eso te digo, los que están atrasados, digamos, las personas que de pronto están al día, me refiero al día, por ejemplo, cuando yo tengo que pagar el 5 de enero y ya pagué, pero la otra cuota se me vence el 5 de febrero, por decir algo, ¿sí? Entonces esa cuota si la pago antes del 30, entonces me dan el 20. Sí, ahora sí la agarró. No. Bueno, pues. O sea, profe, todos tenemos el descuento, tanto para los que están atrasados como los que Ajá, vamos correcto, bien, ¿sí? correcto. Ah, ok, profe, Lo gracias. que pasa es que, por ejemplo, vuelvo y repito, mire, si yo, por ejemplo, se me vence la cuota el 20 de enero, ¿correcto? O sea, y la pago, pues me puedo hacer utilizar ese 20% de descuento hasta, porque todavía no es 31, ¿sí me entiende? Pero si se me vence el 20 de enero y voy a pagar el 1 de febrero, ya no. Eso sería más o menos. En otras palabras, lo que estamos diciendo es que, o lo que yo entiendo también de la circular, es que hay personas que están demasiado colgadas. Entonces ellas también les van a dar ese beneficio, el beneficio entre comillas, de que se pongan al día y les pueden rebajar hasta el 20%. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, ¿o quedaron peor? Es claro, profe. Ah, bueno, sí me gusta. Bueno, muy bien. Ahora sí, señor, ¿qué se me dice doña Paula? ¿Ya se voló? Ah, aquí la tengo como auxiliar administrativo. ¿Sí estamos claros, doña Paula, más o menos? Pues, Sí, si no, de todas maneras, mira, si no de Sí. todas maneras, tan que si les queda alguna inquietud. duda, ahí en la circular hay unos teléfonos en la parte final. Entonces, por si alguna cosa, si tienen alguna duda para que yo les aclare mejor, ¿no te parece? Pues digo yo, ¿no? Bueno, profe, gracias. Ahí por si acaso. Y si definitivamente no entiende, pues ya es caso especial. Miramos a ver qué pasa. ¿Listo? Bueno, ¿Estamos? Vale. Bueno, muy bien. Ojo a lo siguiente. Entonces vamos a empezar vamos a terminar esta semana con una cuestión que les voy a... ¿Ustedes han oído hablar alguna vez de Miguel Ángel Cornejo? Algunos no. Sí, Yo no, profe. yo sí. Miguel Ángel Cornejo es un contador, ¿cierto? Especialista en qué. Sí, le fue mejor como conferencista, ¿cierto? Pero hay unas cosas que me parecen que son supremamente importantes, ¿cierto? Les voy a compartir aquí una información de 15 minuticos y luego continuamos con nuestro derecho tributario. ¿Listo? ¿Estamos claros? Sí, profe. Señor. Sí, señor. Espérenme a ver cómo es que es esta cosa que no quiere ni el... ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, Ok. sí, señor. La estamos Vamos viendo. a confirmar el... Y vamos a la siguiente, que es la más larga, ¿sí? Y esta se llama colección de veneno. ¿Está bien el sonido? Sí, profe. Bueno, Sí, listo, profe. 15 minutos y ya veremos si hablamos. Colección de venenos, y aquí tenemos una calaca que están viendo allá atrás. Colección de venenos, y aquí es a nivel reflexión, ¿eh? Dice aquí, autocalifíquese utilizando la siguiente escala. Nunca, cuando nunca lo haces, en algunas ocasiones, frecuentemente y siempre. Estas actitudes, si tú quieres conservar tu trabajo, no hagas nada de esto. Llévalo al nunca. Si quieres mantener una buena relación con tu pareja, llévalo al nunca. Si quieres mantener una buena relación con tus hijos, manténles esto al nunca. La calificación ideal, ¿cuál es? 10. Entonces, cada quien va a poner en el cuadrito tu propia autocalificación. Para ello tenemos que ser sinceros, o sea, mostrarnos tal como somos. O sea, este concepto se acuñó en el Renacimiento, se hacía mucho contrabando de piezas griegas y se vendían en el mercado de Roma. Entonces el comprador decía, cuando traía resquebrajaduras, le ponían cera para que no se notara. Entonces decía, sinchera, quítala, muéstramela tal como es. De nada nos sirve una reflexión, es como decía Abraham Romo, que no pudo estar con nosotros por su operación cerebral, pero es el arte de llevar los conocimientos a la práctica.
Si no lo aplicamos a nosotros mismos, de nada nos sirvió estar aquí. Fue un tiempo en vano. Entonces, ojalá de esta reflexión rápida que vamos a hacer, podamos sacar conclusiones que nos den un plan de desarrollo personal, ¿sí? Bien, señores, número 1, chisme. Hay gente aficionadísima, además tenemos programas de televisión, revistas, y demás, dedicadas a ¿qué? ¿Y qué es un chisme? Es una ofensa, obviamente. Un chisme es una verdad sin fundamento, es un rumor, es algo que alguien se imagina, es algo que alguien escuchó. Pero ¿saben qué es lo más impresionante del chismoso? ¿Qué gana el chismoso? Reconocimiento. Él sabe cosas que nadie sabe, ¿sí? Yo sé que fulano de tal es medio marica, ¿sí? Lo vi dándose un beso a la entrada con el portero, ¿sí? Entonces, pues ya lo da como un hecho. Pero ¿qué sucede? Toda la gente lo aplaude porque tiene información privilegiada. Por eso el éxito de Ventaneando, el éxito de las revistas de chismes, porque es algo que no es cierto. No está comprobado. Pero el chisme es un rumor que lo dicen como certeza total. ¿Pero qué busca el chismoso? Reconocimiento. Para mí, ¿qué es un chismoso? Escúchenlo bien, un recolector de basura. Anda recogiendo basura en la vida. Almacena basura. Y obviamente le da la basura a la gente. Y por eso es importante, porque él tiene la basura que nadie tiene. Entonces, obvio, todo el mundo le aplaude, es un chismoso. Entonces tú dices, oye, me califico con 1 si nunca hago chismes. Con 2 en algunas ocasiones. 3 frecuentemente. Siempre ando de chismoso. Número 4. ¿Sí? Pesimismo. ¿Qué es el pesimismo? ¿Quién es un pesimista? El clásico agorero del desastre. De esta no salimos. De esta nos morimos todos. De esta crisis no hay forma de superarla. ¿Habrá algunos así en el Congreso de la Unión? Un desastre. ¿Sí? Todo lo ven peor, todo está horrible. El peor enemigo, escuchen atención, el peor enemigo de un líder es un pesimista. Y además tiene una característica muy particular. ¿Saben cuál es? La jeta que trae. Y si no te quejas, la Real Academia Española lo define como quejicas, así como lo oyen, quejicas. Pues las personas quejicas son las personas que toda la vida se están quejando. Entonces, si tú te quejas mucho, anótale. Y acaba de pasar Navidad. El día que nunca falta la tía, que se la pasa quejándose toda la noche. Porque el tío la abandonó, porque ella está muy triste, porque se le murió fulanito. Quejas, y hay quien compite también en dolores. La siguiente, neurosis. ¿Qué es un neurosis? Es una persona que no tiene control de emociones, pero además tiene una característica muy particular, se siente con el derecho de agredir a todo el mundo. Por ejemplo, A, él es A, ella es B. A le hace algo a B, pero como B no le puede contestar el golpe A, le da en la madre a C. ¿Sí? ¿Sí? ¿Conocen ese tipo de gente? Se enojaron con el jefe y van y les golpean a la esposa y a los hijos. O sea, A, B y C. Salgo de Aristóteles, número 85, que ojalá que no conozcan nuestras oficinas vayan a ellos, a nuestro colegio. Salgo a Mazarik y pasa un tipo, bueno, que casi me aplasta el carro. Y yo le toco el claxon. Y el tipo baja el cristal y me dice, pendejo, ¿no ves que vengo distraído? ¿Qué haces? Y yo, bueno, pues está bien, ¿sí? Perdóneme, señor. ¿Sí? ¿Sí? Soy un pendejo, ¿sí? No me di cuenta de su estado de humor, ¿sí? Entonces el neurótico anda desquitando todos sus corajes y todo lo que siente en los demás y no siente culpa, ¿eh? Él se siente muy bien, se siente con todo el derecho de maltratar a los demás. Luego viene la número 4, crítica destructiva. Además somos especialistas en la crítica destructiva, ¿a poco no? La crítica, ¿no? La crítica es señalar puntos importantes que se pueden mejorar, ¿sí? Eso es la crítica, puntos importantes que se pueden mejorar. Pero la gente hace críticas desconstructivas, es decir, no te pide que mejores, sino ridiculiza tu actitud, porque son hirientes. Una señora, me acuerdo que le dijo a su marido muy simpática, mira mi amor, donde subas 1 kilo más, vas a pagar predial. Va a pagar predial, el volumen. Ya ocupas espacio nacional, ¿sí? Y el otro dijo, mira vieja, ya cada vez que bailo contigo te felicito. A pesar de ser tan gorda, sudas poco. Y además le agregan siempre, te lo digo porque te quiero. ¿Verdad? Te lo digo por tu bien. Es crítica
así muy destructiva, nada más quiere meter el dedo en la llaga, pero no busca una mejora, no busca hacer algún cambio positivo, sino destruir. Es destruir, no construir. Entonces, si eres tú crítico destructivo, pone tu numerito, ¿sí? El rencor, ¿qué es el rencor, señores? A ver, ¿quién sabe lo que significa la palabra talibán? Es que talibán significa discípulo. Discípulo. O sea, es un niño que mete a una escuela a estudiar el Corán por un fedayín que le empieza a llenar el vaso de ¿qué? Rencor, odio, venganza, y le está llenando de una serie de mugre que ese chamaco a los 17, 18 años está dispuesto a matarse él, ¿eh? Entonces, obviamente es alguien que está toda la vida con un rencor almacenando, pero además en la familia, piénsenlo. ¿Cuántas veces nos reunimos en la familia para llenarnos de rencor contra un tío, contra un primo, contra un cuñado? Y el chamaquito dice, pues yo no sé, pero es un ojete, ¿sí? Porque se oye tanto al que se quejan de él, que obviamente lo envenenas, le estás envenenando el alma a ese niño. A ese no le hizo nada el tío, pero ya odia al tío por todo lo que le ha hecho mamá y papá. Y papá y mamá, aunque no lo crean, es uno de los conceptos de pasatiempo de sobremesa preferido. Hablar mal de alguien, del mal que te hizo alguien, envenenar al otro. Y envenenas a seres inocentes que no tienen absolutamente nada que ver. Bueno, y además, esto muy particular de las mujeres, guardan rencores muchos años. Si llegas a una reunión, ahí está la pendeja que fue tu novia hace 40 años. La sigue odiando, nada más la vio y la volvió a odiar. Porque las mujeres, te lo perdono, pero no se me olvida, ¿eh? ¿Sí? Y saca toda la alacena de antigüedades, toda. Sí, acuérdate, ¿sí? A esa novia sí le llevaba serenata, ¿eh? A ese le dabas buenos regalos, ¿sí? Nada más piensa el día de nuestra boda hace 22 años. ¿Qué nos regaló tu mamá? Pinche vieja vara, acuérdate. O sea, tú dices, almacenado, pero las tienen clasificadas, ¿sí? Y lo sacan en el momento más inoportuno, rencor. Señores, el rencor es un almacenamiento de cuentas por cobrar. Es almacenamiento de cuentas por cobrar. Y luego viene el sexto, el odio. El odio, ¿qué es el odio, señores? Es la antesala del infierno. Los tipos se están quemando por dentro. Ese odio que no lo puedes dejar, no lo puedes estar dentro de ti, no, es incontrolable, es un infierno el que estás viviendo en ese momento, es un auténtico infierno el que estás viviendo. El odio. La venganza, ¿qué es la venganza? Desquitarte de algo, ¿no? Obviamente te quieres desquitar de algo que tú quieres ver al otro humillado, apuñalado, sangrante, sufriente, pidiéndote perdón de rodillas, pero que le duela. O sea, no más que le duela muchísimo. Y ahí tenemos mucha gente que está maquinando, y ojalá se muere, le dé sida y le dé todo, o sea, la venganza. Los ricos también lloran, desgraciado. Está con la venganza. La envidia. Señores, la envidia, miren, todos los pecados tienen recompensación, ¿no? Pero este pecado no tiene recompensa. Te consume la envidia. ¿Qué es la envidia? Pues desear lo que el otro tiene. Su coche, su casa, su vieja, todo lo que el otro tiene. Y si no lo puedes tener tú, que lo pierda el desgraciado. ¿Sí? Es el argumento de las telenovelas. ¿A poco no? Y los ricos también lloran. Ya ves, ¿para qué tan triunfador? Si finalmente terminó con Alzheimer. ¿Sí? ¿Y por qué tan guapo? Le pegó el SIDA. ¿Ya viste? Entonces, algo le dio cáncer. Qué bueno. Así, perdió lo que yo no puedo tener. Si yo no lo puedo tener, que me corrompa. Entonces pido con todas mis fuerzas que el otro lo pierda. Y con eso me voy a sentir satisfecho. La envidia, la era del consumismo, nos ha llevado a la envidia. Del traje del otro, del coche del otro, de la mujer del otro. Como siempre estamos buscando la moneda que nos hace falta, entonces obviamente estamos viviendo permanentemente en grado de envidia. Hace muchos años, me dijo mi madre, ten mucho cuidado con la infección peor que te puede dar en la vida. Estoy hablando ya hace muchísimos años. Y le pregunté a mi mamá, bueno, ¿y cuál es esa enfermedad? Ten mucho cuidado de no enfermar de éxito. El éxito te puede enfermar, te quedarás solo, te vas a creer omnipotente, único, especial, que nadie te merece, porque tienes éxito. Y en aquel entonces, ¿para el éxito? Ni que el carajo, antes andaba yo en mi camioncito a las 6 de la mañana. Pero obviamente,
El éxito hay que saberlo manejar, ¿eh? Y el éxito, si no lo sabes manejar, te convierte en un ser impresionante, y es la 9, te convierte en soberbio. El éxito mal manejado te lleva, ven al tío que está en la pantalla, a la soberbia completa. Nadie te merece. Le das la mano, tócame. La soberbia. Es que ya se le subió, sí, el nivel de estiércol al cerebro. Doctor, ¿me puedo bañar con diarrea? Sí, ya le alcanza. Llene su jacuzzi, haga bucitos, ¿sí? La enfermedad del éxito te lleva a la soberbia, inevitablemente. Y obviamente te dan un puesto un poquito mejor que el que tienes, inmediatamente. La forma de caminar, la forma de ver. ¿Sí? Miguel Ángel, yo antes me creía perfecto, ahora ya estoy convencido. Increíble. Muérete, sí, ya. La soberbia completa. Y luego viene la última, ofensas. No. Es algo verdaderamente impresionante la ofensa. ¿Por qué? Hay especialistas en herir, ¿a poco no? ¿Quiénes son crueles? ¿En qué edad de tu vida eres más cruel que nunca? Cuando eres niño. No, te ponen los apodos con el apellido, bueno, no te traen fregados. Yo era conejo, obviamente Cornejo era conejo. Si le falla a alguien la pata, el pata loca, ahí viene, ¿sí? El azote de las hormigas, ¿sí? Son crueles, ¿a poco no? Pero luego hay adultos que son todavía más crueles que los niños. Porque creen que si te critican en forma dolorosa, vas a cambiar. Vas a cambiar. Porque lo dicen en forma hiriente. Época de la colonia. La letra con sangre entra. Entonces, todos los viernes, en época de la colonia, era día de penitencia. ¿Qué significaba? Te daban una madriza por ser viernes. Yo no hice nada, madre, sí, está bien. Por si llegas a hacer, está bien, sí. Porque tenías que sufrir. ¿Han visto ustedes de casualidad un Vía Crucis? Imagínate, los que somos padres y madres de familia, ver a un hijo sufriendo. ¿Cómo se sentirá Dios? Aquí de rodillas, sangrando y latigazos. Y pégale, dale duro. O sea, ¿qué onda, no? O sea, una pleitesía al sufrimiento. Es increíble. O sea, hay gente que se dedica ¿a qué? A herir. Y luego aquí viene impresionante. Hay gente que en la mañana, colección de venenos, chisme, pesimismo, crítica destructiva, rencor, odio, venganza, envidia, soberbia, ofensa. Todo esto, señores, hay quien en la mañana se hace su licuado, ¿a poco no? ¿Sí? Y empieza con la regadera, desgraciado, maldito, ahora que lo ve, ojalá se muera, que le decide, hijo. Y ahí va cargando motores, ¿sí? Y sale dispuesto a matarlo el desgraciado, ¿sí? Ya nada más de pensar todo, porque además como resiente, y al momento de resentirlo, lo vuelve a odiar, hijo de tu madre, que te vea te mato. Y así llega a trabajar. En tiempos de adversidad. Imagínate qué locura. Miren, señores, para poder minimizar estos 7 elementos. Obviamente hay cosas que tenemos, cosas que son de nuestro entorno que tenemos que aceptar. La crisis no la pedimos. No pedimos que hubiera crisis inmobiliaria, que no tuviéramos trabajo. Es una crisis que se dio, tenemos que aceptarlo, adaptarnos y triunfar a pesar de la adversidad. Pero todo aquello que ya por mi cuenta almaceno, ya no es el entorno, ya soy yo, con toda mi colección de venenos internos, que tengo que quitarme de ello. Esto es lo que no hay que hacer. Salte del vertedero tóxico, olvídate de ello, renuncia a todo eso. En la segunda parte vamos a ver qué tenemos que hacer, qué actitudes, que son 7, que vamos a tener que hacer para ser triunfadores en la adversidad. Esto es lo que no debemos de hacer. ¿Cómo lo vieron? ¿Será cierto o no? Sí, profe, sí, señor. Cierto, profe. Sí, profe. Ojo con eso que debemos de como tratar de irnos eliminando esas situaciones, ¿no? ¿Estamos? Bueno, muy bien. Sí, señor. Entonces, ojo a esto. Nosotros ayer, ¿cierto? Estuvimos hablando básicamente de lo que era la clasificación de los ingresos públicos, ¿cierto? Entonces decíamos que cuando hablábamos de clasificación, pues básicamente tendríamos que estar hablando de unos, teniendo en cuenta, perdón, lo que quiere decir esa clasificación, y decíamos que
básicamente se clasificaban de acuerdo con el grado de obligatoriedad que tuviera para con los ciudadanos. Y si eso fuese así, entonces encontrábamos dos clases, ¿cierto? Unos que son ingresos obligatorios, dentro de los cuales encontramos los precios, las tasas, el crédito público no forzoso, rentas contractuales, las donaciones y las herencias y legados. Y encontramos también los que son los ingresos obligatorios, ¿cierto? Que la diferencia con los ingresos no obligatorios es que básicamente los ingresos no obligatorios, ¿cierto? Tienen como fuente un acuerdo de voluntades, mientras que los ingresos obligatorios es una fuente unilateral del Estado. ¿Listo? Y dentro de esos ingresos obligatorios encontramos los impuestos, las contribuciones, las sanciones o multas, ¿cierto? El crédito público, y hablábamos de ese crédito público, era el empréstito forzoso, que decíamos básicamente que es donde, si yo miraba el Plan Único de Cuentas, en la cuenta 1255, encontrábamos las famosas inversiones obligatorias, y que dentro de esas inversiones obligatorias encontrábamos los bonos de financiamiento presupuestal, bonos de financiamiento especial y los bonos BDSI, que de esos bonos íbamos a hablar todos hoy, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo o no? De acuerdo, Sí, profe. señor. Sí, profe. Eso. Y por último encontramos dentro de esos ingresos obligatorios lo que es la famosa emisión de moneda, ¿cierto? Que decíamos que esa emisión de moneda es cuando se emite dinero, ¿sí? Sin el respaldo suficiente, y que muchas veces conlleva a tener o incrementar la inflación. Caso, por ejemplo, Argentina, Venezuela, etcétera, etcétera. ¿Listo? ¿Estamos ahí bien? Sí, Sí, señor. profe. Es así un Bien. resumen rapidito, ¿cierto? Y pues dejamos ahí pendiente lo del derecho tributario, ¿cierto? Que decíamos que básicamente se caracterizaba o se ocupaba de los impuestos como una obligación vinculante, ¿cierto? Entre un sujeto activo, que era el Estado, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente, ¿cierto? Entonces, y decíamos también que de pronto se tiene que ver como la obligación por parte del contribuyente y una pretensión por parte del Estado, y decíamos que también nos íbamos a aclarar esas dos palabritas, por qué hablamos de pretensión y por qué hablamos de obligación. ¿Estamos? Sí, señor, profe. Sí, señor. Sí, profe. Bueno, muy bien. Entonces, ojo a lo siguiente. Vamos a ver, ¿quién quiere leer? ¿Qué vieron, qué encontraron en los bonos BSI? ¿No hay un voluntario, entonces lo escojo o qué hago? Lo cojamos aquí a Laura Carolina. ¿Qué encontró? Cuéntenos, a ver. No sea así tímida. Profe, yo en realidad encontré fue solamente acerca de los bonos, lo poco que Sí. busqué, fue una noticia del tiempo, Ajá. los bonos. ¿Y de qué bonos escuchaste? ¿De todo de bueno? No, no importa, léelo, a ver qué pronto qué nos sirve. Dice, existe un contrato social que vincula al Estado con los particulares. Adicionalmente, en la sociedad está presente el deber de solidaridad, entendida esa como compromiso que tienen unos con las necesidades de los otros. Cuando este deber no surge espontáneamente, el Estado sencillamente lo impone. Bajo esa perspectiva, la legitimación jurídica de principio y también moral ante los hechos resulta insolayable. En lo que respecta a los bonos par de seguridad o impuesto de guerra, como ha dado en llamarse la figura propuesta por el Ejecutivo al Congreso la semana anterior. En otras palabras, los bonos representan la solidaridad de la sociedad con las necesidades de recursos de las Fuerzas Armadas. En lo que corresponde a la valoración estrictamente jurídica de la propuesta, debe tenerse en cuenta lo siguiente. Primero, son un tributo, la Honorable Corte Constitucional, ante demandas de las cuales fueran objetos los artículos 16, 17, 18 de la Ley CESA de 1992, mediante los cuales pretendió el Congreso, por iniciativa del Gobierno, establecer los llamados bonos para desarrollo social y seguridad interna, BDSI.
Se pronunció mediante sentencia del 22 de abril de 1993 para definir que la naturaleza material de tales bonos, no obstante, su eufemística denominación correspondía a la de un tributo sujeta a la valoración jurídica propia del mismo. Segundo, la interpretación sigue vigente. En su ausencia y en lo que de esencial encontró entonces la Corte para clasificar como tributo a los BDSI existe, salvo algunos rasgos marginales que para nada desvirtúan la clasificación rigurosa. Correspondencia conceptual entre los bonos de 1992 y los que ahora se proponen, de manera que ante los mismos supuestos de hecho, la interpretación jurídica de la Corte habrá de ser la misma. Tercero, devolución mediante la aludida sentencia de la Corte declaró la inconstitucionalidad de las disposiciones acusadas y por ende de los bonos y le señaló a dicha sentencia un efecto retroactivo y ordenó al gobierno la devolución de los dineros con los cuales ya entonces se habían suscrito los bonos. Cuarto, no se configura la inconstitucionalidad, pero atención, la inconstitucionalidad fue declarada por una razón con respecto a la nueva propuesta definitivamente no se está dando. En 1992 los bonos se establecieron para ser suscritos en la misma vigencia en la cual se crearon, es decir, en 1992. Ello, claro, violaba los artículos 338.3 y 363 de la Constitución, que de manera expresa prohíben ese efecto retroactivo de la ley. Tal causal, si el Congreso convierte en ley de la República el proyecto de 1996 para ser aplicada en 1997, definitivamente no se configuraría en el caso actual de los bonos para la seguridad. Quinto, la ley sería inobjetable. Cabría una inquietud con respecto al alcance del artículo 254 de la ley 223 de 1995, o sea, la reforma tributaria, según el cual el gobierno no podrá presentar el estudio del Congreso un nuevo proyecto de racionalización de forma tributaria antes de demostrarle a las comisiones terceras del Congreso que se ha disminuido en por lo menos un 30% la evasión fiscal, ante lo cual sería preciso definir si el proyecto en cuestión, siendo tributario, tiene la envergadura de una reforma en cuyo caso lo que vendría administrativamente ilegal sería el proyecto mismo. Pero si la fuerza jurídica suficiente para recortar las facultades del legislador, que para nada pueden verse limitadas por disposiciones como esa, o con el supuestamente crea un régimen que pretendía estabilidad tributaria, es el 169 de la misma ley, o sea, de la 254, ante lo cual resulta claro, por una parte que quien puede lo más, puede lo menos, y por otra que las cosas que se hacen, se deshacen. Esto pensando con el Congreso y en su competencia general para hacer las leyes. Así las cosas, tanto formal como materialmente, la ley que aprobaba el proyecto en cuestión sería inobjetable desde el punto de vista jurídico. Hasta Ok. ahí. Estamos hablando de legalidad. Bueno, ¿qué otra cosa encontraron? Gracias, Carolina. Profe, yo encontré como un PDF Sí. en el que decía, bueno, les voy a leer. Bonos de impacto social en Colombia, inversión en resultados. ¿Qué son? Los bonos de impacto social son un modelo innovador de financiamiento basado en el pago por resultados para diseñar. Implementar y evaluar soluciones a problemáticas sociales complejas como el desempleo, la pobreza o la baja calidad en educación. ¿Qué es pago por resultados? Es cuando se paga si y solo si se logra la meta o resultado propuesto. No se paga por actividades o procesos, solo se paga por resultados verificables y acordados. Si los resultados no se logran, el pago no se realiza. ¿Quiénes conforman un BIS? Los bonos de impacto social están diseñados para integrar la experiencia y capacidades del gobierno, el sector privado, inversionistas y operadores y las organizaciones sociales. Los BIS existen si y solo si estos tres tipos de actores participan. La ausencia de alguno de ellos implica la inexistencia del bono. Y pues el PDF tiene más cositas, pero es muy largo. Digamos lo fundamental. Bueno, ¿qué más encontró?
¿Nadie más? Pues 0 para los otros. Yo, profe. Ah, ojo a esto que Laura, ¿cierto? Nos habló de la ley, ¿cierto? Y nos habló de una ley y lo mismo Valentina, ¿no? ¿Qué me ibas a decir, Viviana? Cuéntame. Profe, pues yo encontré un artículo del Tiempo, pues que salió en el año 1992, pero pues resume más al fondo como la ley. Y también encontré la cuenta del PUC, que dice que también está ahí los bonos para desarrollo social y seguridad interna, que es las Ajá. 125515. Correcto, las BSI. De ahí, de todas maneras, recuerden que básicamente las dinámicas del PUC están hechas con base en la cuenta, ¿cierto? No, en la 1255 ya que hablamos de lo que son las inversiones obligatorias. Listo, si quieres, entonces léenos un poquito a ver lo que encontraste, ¿cierto? Es que estoy buscando una información que no me han dicho, pero bueno, dale. Dice, dadas las características de los bonos, esto es, su redacción a 6 años por su valor nominal. Ojo a esto, ¿cierto? Eso, sígueme, eso es lo que yo necesito saber, ¿cierto? Cuándo se redimen, para qué sirve. Bueno, sigue leyendo a ver qué, para que todos nos enteremos. En no generar interés alguno, los contribuyentes obligados deberán evaluar la destinación o aplicación financiera que en términos de alivio en los flujos de caja y dentro de los estrictos cauces de la ley pueden darse a los BDSI y que no es otra cosa diferente a nuestro juicio a donar tales bonos. Dos tipos de valoraciones previas habrá de hacer el contribuyente suscriptor forzoso de los bonos. La primera, el tiempo u oportunidad de la donación. La segunda, el destinatario de la misma. Primero, la valoración temporal está determinada de un lado por razón del año gravable, que según la conveniencia resulte más beneficioso, y por otro lado por la vigencia de la Ley 6 de 1992, que en cuanto al impuesto sobre la renta y en tanto se crean nuevas y más favorables opciones de conación, inicia su vigencia el 1 de enero de 1993. Segundo, valoración del beneficio en efecto. Dependiendo del tipo de la naturaleza o el beneficio individualizado de la ley, la donación puede conferir bien derecho a un descuento tributario o a deducirlo de la renta bruta. 3. Donaciones en 1992. Estas, según su destinatario, otorgan derecho a descuento o a deducción, así descuento. Se reconoce cuando la donación se hace a la nación, los departamentos, los municipios, a los establecimientos públicos descentralizados, a determinadas entidades sin fines de lucro, a los partidos o agrupaciones políticas. La cuantía del descuento será el equivalente al 20% de las donaciones sin que exceda el 20% del impuesto de renta. La deducción para este año será deducible de la renta la totalidad de lo donado al ICBF, a los fondos mutuos de inversión, de pensiones y cesantías. Cuarto, la donación hecha en 1993 y siguientes se observan a este respecto las siguientes particularidades. Quedan expresamente derogados las donaciones que dan derecho a descuentos, subsisten y se establecen otras que pueden deducirse de la renta. Se consagran 3 puntos de beneficiarios con consecuencias impositivas diferentes, así. El primero, conformado por los entes que bajo el régimen anterior a la Ley 6 de 1992 generan derecho a descuento, limitando la deducción hasta el 30% de la renta líquida. El segundo, que no tiene límite anterior cuando la donación se hace al ICBF, a los fondos mixtos de promoción de la cultura, el deporte y las artes del mismo, que a instituciones de educación superior. Y el tercero, finalmente, representado exclusivamente por la Corporación General Gustavo Matamoros de Costa, en cuyo caso la donación será equivalente al 125% del valor donado, ficción legal que hace de este el beneficiario sin duda más atractivo. Y dice que se debe autorizar al gobierno nacional para emitir títulos de deuda pública interna hasta por una cuantía de 270.000 millones de pesos denominados bonos para desarrollo social y seguridad interna. Yo apruebo. ¿Listo? Muy bien. Fíjese la cantidad, o sea, digamos, cuando el gobierno más bien expide, o el Congreso expide una ley, ¿cierto? En virtud de la solicitud que ha hecho el gobierno, ¿cierto? Como un proyecto de ley o el presidente, pues obviamente hay que cubrir varios aspectos, ¿cierto? Como cuánto va a ser el monto total
de esos bonos BSI, ¿cierto? ¿Cuándo van a ser redimibles? ¿Para qué sirven? Si sirven o no sirven para pagar impuestos, ¿correcto? Si van a generar algún tipo de interés. Por ejemplo, los bonos de financiamiento presupuestal, que ustedes también los encuentran allá en la 1255, recuerden que esos bonos no generaban intereses, ¿cierto? Y pueden puede decir en la, digamos, en todo lo que es la definición, ¿cierto? De esa ley o de esos bonos, que incluso unos de ellos no van a generar intereses y a la final, cuando se rediman, se van a redimir al 75%, ¿cierto? Que es que me acuerdo yo de los bonos de financiamiento presupuestal o los bonos, bueno, se me olvidó el nombre de los otros. Bueno, ¿estamos ahí o no? ¿Alguien más encontró alguna cosa? Viviana, Valentina, listo. Nomás, estamos satisfechos. Bueno, ahí les queda de tarea porque uno no sabe, a veces en parciales salen unas cositas de esos. Para que hay una vez, soldado advertido, ande o no ande, ¿sí o no? Muy bien, ojo a lo siguiente entonces. Nosotros hablamos de ese derecho tributario, ¿cierto? Y vamos a mirar una cosita aquí, a ver qué se me hicieron. Hablamos de... ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Muy bien, hablábamos de dos cosas, ¿cierto? Decía que básicamente ese derecho tributario hablaba de una obligación, ¿cierto? Por parte del contribuyente y una pretensión por parte del Estado. Y decía además que una vez que se verifiquen determinados presupuestos de hechos previstos en la legislación tributaria, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de una obligación, si yo estoy prestando un servicio calificado, ¿cierto? Quiere decir que a mí me van a pagar que unos ¿qué? Unos honorarios, ¿correcto? ¿Estamos claros ahí? Si yo presto un servicio calificado, pues me van a pagar unos honorarios. Si yo presto un servicio más material, estoy hablando de ¿qué? Servicios en general. Ustedes ya trabajaron con retenciones, ¿sí o no? Diga, pero sí, ya se les olvidó todo. ¿Cuál es la tarifa de retención de honorarios para una persona natural? Vamos a ponerle aquí, le voy a cortar, me voy a poner acá. El 10%. Retención. ¿Me escucha, profe? Sí, señora. 10% para El persona. 10% para la persona natural no declara o los no declarantes. Entonces, Exacto. 10%. 11 para los declarantes. Y 11%, ¿cierto? Para las declarantes o las personas jurídicas, ¿cierto? Mientras que en servicio trabajamos con un 4% y un 6%. 6% como estoy refiriéndome a una persona natural, entonces hablaría de el 6%. Ahora, y 4%. Si lo que yo en un momento determinado, ¿cierto? Quiere decir que ¿qué? Que yo sé que tengo la obligación de pagar una retención, ¿cierto? Del 10%. Entonces, digamos que la pretensión del Estado es que yo pague ¿cuánto? 100.000 pesos. 100.000 pesos, ¿cierto? Que sería el 10%, ¿cierto? El 10% de ese total de honorarios, ¿listo? Entonces, ¿pero qué pasa? En muchas ocasiones, ya yo sé que tengo esto como una obligación. Para mí es obligación de pagar 100.000 pesos de retención, ¿listo? Y el Estado, pues obviamente está pretendiendo que haga eso. Pero ¿yo qué hago? De pronto ustedes han escuchado un término que se llama elusión. ¿Sí lo han escuchado o no?
¿Listo? Si Es yo lo no, mismo. si Sí, yo no sí, profe. nada Claro que aquí, sí. si yo no pago nada aquí, se llama evasión, ¿cierto? Vamos a ponerlo a correr un momentico por acá. ¿Listo? Si yo no pago, se llama evasión, y si pago una parte, ¿cierto? Se llama elusión, ¿listo? Para que tengamos eso ahí presente. Ahora, ojo a lo siguiente. Para la evasión va a ser 0. Y para la ilusión, ¿qué es eso? Ah, mire, ¿sabe qué? Usted habló con la persona que me contrató y luego, uy, no, pero no me haga esa retención porque es que eso es mucho de eso, 100%, o asúmala usted, ¿cierto? Le dice uno al cliente y resulta que el cliente, ¿qué le va a decir? Uy, no, momentico, yo no puedo asumir esa retención porque se tendría que pagar, es como si le estuviera pagando 1.100.000 y se me sale de mi presupuesto. Invéntese otra cosa, muchas veces le dicen a uno, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué se inventa el famoso contador? Ya les digo. Entonces, no me pague por honorario, ¿cierto? Sino yo le voy a hacer, ojo que esto ya está más frenado, ¿no? Yo le hago una cuenta de cobro, ¿por qué? Por transporte de carga. ¿Listo? Y ese transporte de carga, ¿cuánto es el porcentaje de retención? El 1%. El 1%, ¿cierto? Entonces, si yo miro, vengo aquí y le digo, bueno, el transporte de carga es el 1%. Aquí le eliminamos esto para que me entienda. Entonces, acá tendré el 1%, ¿cierto? Y vengo acá y de este valor tendría que pagar 100.000, ¿cierto? Pero como me hice el loco y entonces pagué 10.000, ¿correcto? ¿Cuánto fue lo que la ilusión aquí? Del 9%. O sea, 90.000 pesos. ¿Estamos claros? Ujú. Entonces, ojo a esto. Cuando sucede esto, ¿cierto? ¿Qué pretende el Estado? ¿Que yo qué? ¿Pague cuánto? En ese, pues el 6%. No, en el caso, espera que ahorremos El esto porque 11%, ya. el 11%, obvio. No, Ujú. o sea, ¿qué pretende que no, aquí solamente el Estado que pretendía en un momento determinado que yo pague el 10%, que son 100.000, ¿sí o no? Sí. Entonces, ¿yo qué hago? Ahora, ¿es mi obligación pagar los 100? Sí. ¿Correcto? Y vuelvo y repito, el Estado pretende que yo pague eso, pero si yo utilizo este mecanismo, pues obviamente yo no voy a pagar los 100, sino que pago 10, lo que quiere decir que me estoy echando al bolsillo, ¿cierto? O eludiendo 90.000, ¿listo? Ojo que estoy hablando de 100.000. Si quiere de 1.000.000, póngale 10 millones, póngale 100 millones, y ahí es cuando uno comienza a mirar, digamos, cómo la cantidad de ilusión que ha habido con la parte de los impuestos después tan grande, ¿no? ¿Estamos claros? Ahora, ¿cómo se ha venido solucionando esto? Pues simple y llanamente, si el Estado, vamos a decir que llega y dice, yo necesito hacer una inspección de libros, ¿cierto? A tal empresa. Y la empresa va y encuentra, o sea, el Estado encuentra, perdón, esto en la empresa, donde hay unas cuentas de cobro que le pagaron a Humberto Castillo, donde cobró transporte de carga, ¿cierto? Que le hicieron una retención del 1%, que son 10.000 pesos, eso está bien, pero ¿dónde está la licencia de transporte del señor Humberto Castillo? Entonces, me pueden pedir que la licencia de transporte. Si no tengo la licencia de transporte, ¿qué va a pasar? Que ese costo o gasto que tenga, pero me lo pueden rechazar o me lo pueden decir que no es deducible. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe, Ok. claro. Es que O como sea no les que, veo... Señora. es decir, es decir, si yo manejo ese descuento de retención en la fuente, eh, tengo que tener, es decir, tener licencia de transporte, o sea, tengo que hacer una diligencia ante el Ministerio de Transporte Claro, y, porque es que tú para poder hacer transporte de cargas debe tener una autorización legal. Entonces, por eso es que no es tan fácil, ¿cierto? Ahora vuelvo y repito, es en el caso de que hagan una revisión, ¿cierto? Alguien me decía, no, pero es que lo que pasa es que eso es muy raro. Pero pues si no se les haga tan raro, porque eso pasaba antes
cuando estábamos hablando de los pagos, los aportes que las empresas se hacían los locos, y fíjese que ahorita ya está llegando mucha información de la UGPP a las empresas, ¿no? Para que paguen lo que han dejado de pagar, por un lado, y lo otro, eh, pues básicamente para poder conseguir dinero, pues también para el Estado, ¿no? Ahora, ojo a lo siguiente, esos problemas de la UG, todos saben que es la unidad de gestión fiscal y parafiscal, ¿no? La Ajá. UGPP, pues. De pensión y para fiscales. Sí. Eso. Entonces, ojo a esto. Si yo en un momento determinado soy un mensajero, ¿cierto? Y a mí me pagan, lo que está haciendo la UGPP, por ejemplo, es que a mí me pagan porque a mí me dan dinero para que compre papelería para la empresa, me dan para el transporte, me dan para, digamos, lo que son los gastos de la moto, o lo que sea, ¿cierto? O muchas veces también le dan a uno plata para que haga una cantidad de diligencias, compre repuestos o lo que sea, y resulta que todo sale a nombre mío, porque no pido facturas, ¿correcto? Entonces, si yo voy si la UGPP va a la contabilidad, ve el que dice, necesito que me liste, por ejemplo, todas estas cuentas por tercero. Entonces yo voy a aparecer en todas las cuentas, ¿cierto? Y va a aparecer mi nombre. Pero a mí solamente me pagan con la que, solamente me pagan con la que yo tengo como salario, ¿cierto? Sobre lo que pagan los aportes y ese tipo de cosas. Pero debo entrar a comprobar que todos los otros dineros que me cancelaron no fueron para mi beneficio, porque se supone que yo no me beneficié de ese dinero, sino que hice fue compras para la compañía, y en muchos casos, pues lo que también como hace uno a veces, que le giraban el cheque a una sola persona para que lo cambiara, ¿cierto? Y regresaba y le pagaba a los demás empleados en efectivo. Entonces, todo ese tipo de cosas también ya se están frenando por eso, ¿no? Porque por ahí se presentaban muchas situaciones para eludir, evadir y dejar de cumplir digamos, con las obligaciones fiscales y parafiscales, ¿correcto? Entonces, por eso es que también uno le dice mucho y yo por lo menos, le digo a los estudiantes, mire, cuando usted coloque su nombre completo, ¿cierto? Mi nombre es Amid Humberto Castillo Candela, ¿correcto? Entonces, si eso es así, pues obviamente todos nosotros, ¿cierto? En un momento determinado, pues debemos estar con el nombre como es, porque es que en la contabilidad sí necesitamos unas bases de datos bien realizadas, porque por ejemplo, cuántos Carlos Vargas pueden haber en un directorio? Así, a secas, Carlos Vargas. ¿Será que hay hartos o no? ¿Ustedes qué han visto? O Rodríguez, ¿no? Los Rodríguez son los que más hay. Claro, profe. N. Entonces, en un momento determinado, ¿cierto? Pues la cuestión de los impuestos tenemos que tener mucho cuidado, ¿cierto? Porque en una organización que yo trabajé, no me da pena decirlo, en Frigorífico Suizo S.A., traigo a Carlos Vargas porque habían tres señores que eran Carlos Vargas, pero uno era Carlos Alberto, el otro Carlos Arturo y el otro era Juan Carlos, pero todos quedaron creados como a una persona le dio, que era la encargada de la creación de los terceros, le dio por solamente crear Carlos Vargas, y todas las compras, ¿cierto? Se le llevaban a nombre de ese Carlos Vargas. Y allá sucedió que el que primero se arrodilla, primero se confiesa, decían en ese tiempo, donde a un señor que vendió 2 millones de pesos hace muchos años, ¿cierto? Le salió el certificado como si hubiese vendido 2.000 millones, pues era el efecto de todos los demás. Entonces eso es un gran problema, ¿cierto? Que le puede traer a una persona, más en este día, ¿no? Con los cruces que se están haciendo con terceros, ¿listo? Y obviamente van a haber fallos en lo que es el reporte de la información exógena o la información que se debe remitir a las autoridades fiscales. ¿Estamos ahí? Entonces, mucho cuidado con eso el nombre, ¿no? Porque con eso de esas situaciones conozco muchísimas también con el DAS, con la policía, porque paran a una persona, ¿cierto? Y no se sabe identificar y entonces lo confunden y bueno, eso es una cantidad de problemas. Entonces, para evitar eso es mejor tratar de utilizar siempre sus nombres completos. ¿Estamos? Sí, Sí, señor, profe. muy bien. Entonces, por favor, vamos a colocar un título que diga ubicación del derecho tributario dentro de las demás ramas del derecho.
Muy bien, espérenme a ver, aquí tenemos una teoría general para que hablemos de eso y yo después les comienzo a... ¿Ya está viendo mi pantalla? Sí, profe. Muy bien, ¿qué dice aquí? Teoría general del derecho tributario. Ok, vamos a ver a estos 12 minuticos y ya seguimos con lo nuestro. Para sobre la teoría general del derecho ¿Qué tal el sonido? Bien. Bien, bien, profe. Ok. tributario. El derecho tributario puede definirse como aquella rama del derecho público que regula la actividad del Estado en cuanto a los órganos encargados de la recaudación y aplicación de impuestos, presupuestos, créditos públicos y en general de todo lo relacionado directamente con el patrimonio del Estado y su utilización. También puede decirse que es una rama del derecho financiero que regula los tributos. Contenido del derecho tributario. Está formado por parte general. Aquí se consagran los principios generales entre el Estado y los particulares, evitando así injusticia. Y la parte especial se refiere específicamente a los distintos tributos que componen el sistema tributario. Artículo 316. El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas públicas según la capacidad económica del o la contribuyente, atendiendo al principio de progresividad, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida de la población, y se sustentará para ello en un sistema eficiente para la recaudación de los tributos. Artículo 317. No podrá aprobarse impuesto, tasa ni contribución alguna que no estén establecidas en la ley, ni concederse excepciones y rebajas ni otras formas de incentivos fiscales, sino en los casos previstos por la ley que cree el tributo correspondiente. Ningún tributo puede tener efectos confiscatorios. No podrá establecerse obligaciones tributarias pagaderas en servicios personales. La evasión fiscal, sin perjuicio de otras sanciones establecidas por la ley, podrá ser castigada penalmente. En los casos de los funcionarios públicos o funcionarias públicas, se establecerá el doble de la pena. Toda ley tributaria fijará su lapso de entrada en vigencia. En ausencia del mismo, se entenderá fijado en 70 días continuos. Esta disposición no limita las facultades extraordinarias que acuerde el Ejecutivo Nacional en los casos previstos por la Constitución. La Administración Tributaria Nacional gozará de la autonomía técnica, funcional y financiera de acuerdo con lo aprobado por la Asamblea Nacional y su máxima autoridad. Será designada por el Presidente de la República de conformidad en las normas previstas en la ley. Artículo 133. Toda persona tiene el deber de coadyuvar los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas y contribuciones que establezca la ley. Artículo 21. Todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, no se permitirán discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condición social o aquellas que en general tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de toda persona. La ley garantizará las condiciones jurídicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea Profe, profe, se pausó.
¿Sí están viendo la pantalla? Profe, es que se quedó ahí quietica. Se pausó. Se pausó. Ah, espera, le voy a colocar, es que como que se bajó un poquito el internet, es que dice acá. Principio de igualdad. Ok, espera, miremos el y se le devolvió. Ni districciones hereditarias. Ninguna norma en materia tributaria. ¿El sonido mejoró? ¿Efecto no retroactivo? Sí, ahí dice efecto no retroactivo. Entonces ya estamos el descongelamiento. Tendrá efecto retroactivo, excepto cuando suprima o establezca sanciones que favorezcan al infractor. Artículo 26. Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, o la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin formalismos o reposiciones inútiles. El Código Orgánico Tributario en su artículo 1 nos habla de las disposiciones que son aplicables a los tributos nacionales y a las relaciones jurídicas derivadas de esos tributos. Las normas de este código se aplicarán en forma supletoria a los tributos de los estados, municipios y demás entes de la división político-territorial. El poder tributario de los estados y municipios para la creación, modificación, supresión o recaudación de los tributos que la Constitución y las leyes le atribuyan, incluyendo el establecimiento de exenciones, exoneraciones, beneficios y demás incentivos fiscales, será ejercido por dichos entes dentro del marco de la competencia y autonomía que les son otorgadas de conformidad con la Constitución y las leyes dictadas en su ejecución. Para los tributos y sus accesorios determinados por administraciones tributarias extranjeras, cuya recaudación sea solicitada a la República de conformidad con los respectivos tratados internacionales, este código se aplicará en lo referente a las normas sobre el juicio ejecutivo. Los procedimientos amistosos previstos en los tratados para evitar la doble tributación son optativos y podrán ser solicitados por el interesado con independencia de los recursos administrativos y judiciales previstos en este código. Fuentes del derecho tributario. Históricas. Conocemos a esta como aquellos textos, documentos y en general aquellos signos que sirven para estudiar la evolución histórica del derecho positivo. Por ejemplo, la Corpus Juris, compilación de Justiniano, sería una fuente del derecho porque nos permite conocer el desarrollo del derecho romano en una etapa determinada de su evolución. Reales o materiales. Entendemos por estas fuentes el conjunto de condiciones de tipo social, político o económico que determinan el contenido de las normas jurídicas. Cuando en una situación económica crítica impone la necesidad de modificar el sistema fiscal, el sistema impositivo, decimos que esas condiciones económicas son fuentes materiales del derecho. Estas fuentes son extrajurídicas, a diferencia de las fuentes formales que son fuentes jurídicas. Es claro que las llamadas fuentes materiales únicamente pueden caber en el ámbito de la teoría del derecho cuando son reconocidas y sancionadas por el propio derecho. Formales, entendemos por fuente en sentido formal el modo de creación y aplicación de las normas jurídicas. Esta no se refiere al contenido, sino simplemente al procedimiento conforme al cual una norma es establecida. Así, por ejemplo, la Constitución establece el modo de formación de las leyes y una ley tendrá el carácter de tal cuando en su elaboración se haya seguido el procedimiento previsto en la Constitución. De acuerdo al artículo 2 del Código Orgánico Tributario, constituyen fuentes del derecho tributario las disposiciones constitucionales, los tratados, convenios o acuerdos internacionales celebrados por la República, las leyes y los actos con fuerza de ley, los contratos relativos a la estabilidad jurídica y regímenes de tributos nacionales, estadales y municipales, las reglamentaciones y demás disposiciones de carácter general establecidas por los órganos administrativos facultados. El artículo 5 del Código Orgánico Tributario nos hace referencia a las normas tributarias que se interpretarán con arreglo a todos los métodos admitidos en derecho, atendiendo a su fin y a su significación económica, pudiéndose llegar a resultados
restrictivos o extensivos de los términos contenidos en las normas tributarias. Las exenciones, exoneraciones, rebajas, desgrávenes y demás beneficios o incentivos fiscales se interpretarán en forma restrictiva. Artículo 6. La analogía es admisible para colmar los vacíos legales, pero en virtud de ella no pueden crearse tributos, exenciones, exoneraciones ni otros beneficios, tampoco tipificar ilícitos ni establecer sanciones. Artículo 8. Las leyes tributarias fijarán su lapso de entrada en vigencia. Si no lo establecieran, se aplicará una vez vencidos los 60 días continuos a su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Las normas de procedimientos tributarios se aplicarán desde la entrada en vigencia de la ley, aún en los procesos que se hubieran iniciado bajo el imperio de leyes anteriores. Cuando se trate de tributos que se determinen o liquiden por periodos, las normas referentes a la existencia o a la cuantía de la obligación tributaria regirán desde el primer día del periodo respectivo del contribuyente que se inicia a partir de la fecha de entrada en vigencia de la ley, conforme al encabezamiento de este artículo. Artículo 10. Los plazos legales y reglamentarios se contarán de la siguiente manera. Los plazos por años o meses serán continuos y terminarán el día equivalente del año o mes respectivo. El lapso que se cumpla en un día que carezca el mes se entenderá vencido el último día de ese mes. Los plazos establecidos por días se contarán por días hábiles, salvo que la ley disponga que sean continuos. En todos los casos, los términos y plazos que vencieran en día inhábil para la administración tributaria se entienden prorrogados hasta el primer día hábil siguiente. En todos los casos, los plazos establecidos en días hábiles se entenderán como días hábiles de la administración tributaria. Parágrafo único. Se consideran inhábiles tanto los días declarados feriados conforme a disposiciones legales como aquellos en los cuales la respectiva oficina administrativa no hubiera estado abierta al público, lo que deberá comprobar el contribuyente responsable por los medios que determine la ley. Igualmente se consideran inhábiles a los solos efectos de la declaración y pago de las obligaciones tributarias los días en que las instituciones financieras autorizadas para actuar como oficinas receptoras de fondos nacionales no estuvieran abiertas al público, conforme lo determine su calendario anual de actividades. Villegas sostiene que puede hablarse de una autonomía didáctica y funcional del derecho tributario, pues constituye un conjunto de normas jurídicas dotadas de homogeneidad, que funciona concatenado a un grupo orgánico y singularizado que a su vez está unido a todo el sistema jurídico. Su singularismo normativo le permite tener sus propios conceptos e instituciones. Daremos un breve repaso por los principios generales del derecho tributario en Venezuela y lo que significa cada principio. El principio de legalidad. Se hace lo que estipula la ley. El principio de generalidad. La ley es aplicable para todos. El principio de igualdad, donde todos cancelamos cualquier tipo de tributo. El principio de progresividad. El contribuyente que tenga mayor posición social será el que más cancele tributo. El principio de la no confiscatoriedad. Todos tenemos derecho a la propiedad privada, por tal razón la cancelación del tributo no conlleva la violación de las propiedades. El principio de la no retroactividad. Se aplica la sanción que más favorezca al infractor. El principio de la justicia tributaria. Los tributos se han de aplicar con igual intensidad para todos, pero tomando en cuenta el principio de progresividad. El principio de la prohibición de impuestos pagaderos en servicio personal. Se encuentra consagrada en nuestra Constitución y quiere decir que ningún impuesto se va a cancelar con servicio personal, pues estaría en contra de nuestros derechos. Bueno, muy bien. ¿Le vieron algo parecido a nuestra legislación? ¿Sí o no? Pues sí. Todo. Todo, ¿sí? Claro, vamos a mirar también a compartirlo del Perú, pero entonces vamos a
Ok, va, porque ya hablamos de principios, ¿cierto? Vamos a mirar. Sí, profe, ahí cuando habla del principio de progresividad, por ejemplo, el IVA no es progresivo. No, el IVA no, porque el IVA tiene otra connotación. Y cobra a todo el mundo por igual, o sea, independientemente. Exactamente. Si Sí, tiene nosotros mucho tenemos dinero que mirar. es decir, la base es el producto, no la persona. Por eso es que hay diferentes clases de tributos, pero espere, vamos avanzando ya y ya comenzamos a hablar sobre eso, ¿cierto? Porque hay progresividad, por ejemplo, en la retención en la fuente, en el impuesto de renta, pero pues igual no los quiero, así como dice, no los quiero todavía embotar con eso, sino que vamos a ir entendiendo. Entonces, nosotros estamos hablando de ubicación del derecho tributario dentro de las demás ramas del derecho. Dentro de la exposición pudimos observar que tiene relaciones o está concatenado con qué? Con relaciones entre el derecho público y el derecho privado. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí alcanzamos a entender eso? Sí, profe, claro. Ok, entonces vamos a colocar, dijimos un título que dijera ubicación del derecho tributario dentro de las demás ramas del derecho. ¿Correcto? Colocémoslo a ver y arranco. Entonces, decimos derecho público, este es el primero. Entonces, entre el derecho público, entre paréntesis, coloquemos, regula las relaciones del Estado con particulares. ¿Listo? Y dentro de ese encontramos a derecho constitucional. 2 puntos. Profe, discúlpame, ¿me puede repetir lo último? Gracias. ¿Qué? Entonces estamos hablando de el derecho constitucional, ¿sí? Vuelvo y repito, mire, el título de ustedes es Ubicación del derecho tributario dentro de las demás ramas del derecho, ¿cierto? Y arrancamos con uno, como lo quieran colocar, derecho público. Y ese derecho público, decimos entre paréntesis, regula las relaciones entre el Estado con particulares. ¿Listo? Y dentro de ese derecho público, el primero que encontramos es el derecho constitucional. Ahora sí. Sí, señor. Y ya colocamos 2 puntos. Entonces decimos que 2 puntos. Establece cuáles son los órganos del Estado, coma. Les determina sus funciones, coma. ¿Cuáles son los sistemas de gobierno, coma? ¿Cuál es el ejercicio del poder? De las ramas del poder público y en general los principios y límites que regulan las relaciones entre gobernantes y gobernados. Punto aparte. La relación con el derecho tributario, coma, es que la
constitucionalidad, o al constitucional más bien, es que al que constitucional le corresponde establecer el marco general de derecho público que se establece cuando se crea un tributo, coma. En cuanto a determinar coma, abrimos interrogación, ¿cuáles son los órganos en cuanto a determinar cuáles son los órganos encargados de crear, coma, administrar y recaudar los gravámenes? Coma, es decir, coma, que en la Constitución Nacional coma, se encuentran los fundamentos y finalidades de los impuestos. Y los principios que regulan el poder de imposición. ¿Del poder del qué, profe? Imposición. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros no tenemos en cuenta esos parámetros, ¿cierto? Que podemos decir, ¿cierto? Que eso es inconstitucional. Pero vamos a compartir aquí algo de derecho constitucional de mi abogado. Vamos a mirar aquí, ¿ya están viendo mi pantalla? No. Ah, pero si no la compartí, ¿sí? No. Ahora sí. ¿Listo? ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Bueno, te mira un momentico, es que no del derecho constitucional. César Landa, soy profesor de la Facultad de Derecho de la PUC. ¿El sonido está bien? Sí, profe, sí, señor. Ok. Y esto es Enlace Derecho. Nos preguntamos qué es el derecho constitucional y para responder habría que recordar que esta disciplina se crea el siglo XIX, luego el establecimiento de los estados constitucionales. El objeto del estudio del derecho constitucional es la forma de organización del poder del Estado y la regulación de los derechos fundamentales como una forma de garantizar libertades y la protección frente a los excesos del poder. De modo tal que esta rama del derecho nace como una fuente del derecho público, pero que abarca en su desarrollo también irradiando los distintos ámbitos de los derechos privados o de otra naturaleza. Con lo cual, la Constitución y el estudio de la Constitución se convierte en un estudio de las fuentes del derecho. El concepto de Constitución tiene sus orígenes en la forma como se concebía la organización social en el mundo antiguo. Aristóteles señalaba que donde hay hombres hay sociedad y donde hay sociedad hay derecho.
y este derecho se basaba en una norma suprema llamada Lex Fundamentalis y que modernamente se ha llamado Constitución. La naturaleza de la Constitución es de carácter jurídica y política, por cuanto la Constitución lo que busca desde el punto de vista político es limitar y racionalizar el poder, ¿no? Ya lo diría el pensador Carl Schmitt, que si bien la libertad del hombre es ilimitada en principio, la libertad más bien del Estado es limitada a través de la ley. Esto requiere de otro principio de organización, es decir, división del poder, para que de manera especializada no se concentre y no viole los derechos fundamentales. De tal modo que la naturaleza política de la Constitución se expresa en el artículo 45, cuando se señala que el poder del Estado emana del pueblo, pero que sus autoridades le ejercen con las limitaciones y las responsabilidades que la Constitución y las leyes establece, lo cual ahí se consagra un principio jurídico que hace que la Constitución sea la fuente del derecho peruano. La fuerza normativa de la Constitución tiene su origen en el poder constituyente, que fue una creación durante la etapa de la Revolución Francesa del pensador Sieyès, cuando señaló que ese tercer Estado que representaba al pueblo se convertía en la fuente de legitimación a través de su obra, que fue la dación de la Constitución. De ahí surge este concepto de soberanía popular, que es la que justifica la dación de un nuevo orden político y jurídico, pero esa soberanía política se ha ido transformando en una soberanía jurídica, es decir, donde la Constitución y las leyes las que prevalecen, ¿no? En ese sentido, pues, el Poder Constituyente, cuando dicta la Constitución, a través de una Asamblea Constituyente, queda inserto dentro de ella, y su obra es la Constitución. Y solamente reaparece cuando se lleva a cabo una reforma a la Constitución, pero aparece como un poder constituyente instituido, es decir, no pleno y absoluto como en su origen, sino limitado a las reglas que la Constitución ha establecido. Pero ese poder constituyente no es otra cosa que el pueblo, que es consciente de sus derechos y actuante en función de sus intereses. Ahora bien, las constituciones pueden clasificarse y ciertamente hay muchas formas de entenderlas, pero siguiendo a García Pelayo diríamos que hay tres tipos de constituciones. La primera es una constitución normativa, en la medida que se basa en un principio de racionalidad, ya que la Constitución está escrita de manera objetiva y como la conocemos, tiene una parte que asegura los derechos fundamentales y otra que garantiza los límites del poder, así como las reglas de su reforma. En nuestra Constitución esto lo consagra en el artículo incluso 51, donde señala que la Constitución prevalece sobre las leyes y así sobre otras normas de inferior jerarquía. También existe la Constitución histórica, que se funda en un principio de legitimidad, costumbres valiosos que organizan la sociedad y el Estado a través de normas materialmente constitucionales, ¿no? Y estas expresiones de esos valores y principios quedan consagrados en nuestra Constitución en el artículo 139, numeral 8, y también el artículo 149, donde hace que el derecho consuetudinario sea fuente del derecho, subsidiaria en unos casos, pero prioritaria en el caso de los pueblos indígenas. Y en tercer lugar, hay una concepción sociológica que se funda en un principio de realidad, ¿no? Por cuanto la Constitución es la realidad, no es el deber ser, como en el caso de la Constitución normativa. De ahí que los factores y los hechos del poder fácticos son la fuente del derecho. Nosotros podríamos decir, en conclusión, que el modelo que tenemos de Constitución es mixta, porque tiene obviamente elementos de una Constitución sociológica, una Constitución histórica, pero sobre todo de una Constitución normativa. En relación a los tipos de normas que tiene la Constitución, podemos señalar que la Constitución tiene normas principio y normas regla. Las normas de principio son normas de optimización porque hay una finalidad determinada a la cual la sociedad y el Estado debe conducir. Sin embargo, no tiene un presupuesto de cómo llevar a cabo ella. Y eso la distingue de las normas regla, que son normas tipo formulación legal donde hay un presupuesto y una consecuencia jurídica, con lo cual la labor es subsumir los hechos en el presupuesto de la norma y saber la consecuencia jurídica. Mientras que en las normas de principio no hay una forma de subsunción de los hechos en el presupuesto, sino más bien de una valoración, una ponderación para saber llevar a cabo la finalidad que la norma establece.
Así, por ejemplo, el artículo 1 de la Constitución establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esa es una norma principio. Mientras que el artículo 224F de la Constitución es una norma regla, porque en ella se especifica que ninguna persona puede ser detenida sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. Esto nos lleva a entender también una segunda clasificación deóntica de las normas, porque hay normas que prescriben algo, mandatorias. El artículo 58, por ejemplo, señala que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una economía social de mercado. El artículo 43 de la Constitución, que dispone que el Perú es una república democrática, social y descentralizada, ¿no? Basada en el principio de separación de poderes, ¿no? Otras normas constitucionales son de carácter prohibitivas. Por ejemplo, el artículo 224H, cuando señala que ninguna persona puede ser sometida a tortura, malos tratos y tratos degradantes. Como consecuencia de ello, su declaración será nula. Y otras normas son de carácter facultativo. Por ejemplo, el artículo 31 de la Constitución establece que el voto es obligatorio, pero hasta los 70 años. Luego de él es facultativo. De modo tal que estas clasificaciones de las normas permiten entender que hay un matiz que el juez, el intérprete, el operador del derecho, sabrá darle la fuerza normativa en función de la naturaleza jurídica de cada una de las disposiciones constitucionales. Finalmente, la Constitución peruana, como las constituciones modernas, tiene básicamente tres partes, ¿no? Una primera parte está referida a lo que se conoce como los derechos fundamentales, que recogen el conjunto de catálogos no taxativos, enunciativos de los derechos humanos de todas las personas. Una segunda parte está referida a la regulación orgánica del poder, donde se racionaliza y limita, estableciendo la división de poderes, las competencias tasadas de cada uno de esos poderes, para que cuando haya excesos pueda haber responsabilidad y controles recíprocos bajo el principio de equilibrio y control entre los poderes. Y en tercer lugar, se ha incorporado de alguna forma modernamente, ya desde hace un siglo, pero para la historia constitucional es algo moderno, el régimen económico o la cuestión económica, dado que la relación entre sociedad y Estado, derechos y organización del poder no puede estar ajeno a la forma como se organiza la economía, y por eso existe el tercer rubro, que es el régimen económico, con lo cual hay una triada contemporánea de sociedad, Estado y economía, aunque modernamente también se habla de un cuarto elemento, el medio ambiente, porque la explotación económica, sea de los particulares del Estado, no está ajena a dejar a las futuras generaciones un ambiente adecuado para su supervivencia. Por eso se habla también de una constitución ecológica. Ahora ya sabes la importancia del derecho constitucional y la Constitución peruana. Esto fue Enlace Derecho y hasta la próxima. Bueno, muy bien. ¿Cómo la vieron? ¿Le parece o no? Sí, profe, sí, Es señor. lo mismo, ¿cierto? Básicamente recuerden que las constituciones, pues obviamente están distribuidas de diferente forma, pero a la final deben contemplar eso, ¿no? Recuerde por lo menos que nosotros, si vamos y miramos la constitución, dice que todos, ¿cierto? Tenemos derecho a ¿qué? Al trabajo, ¿correcto? ¿Se han leído la constitución o no? Un poquito. Eso, hay que, pues si ese uno no le dice, hay que leerlas y toda una vez, pero sí es importante saber a qué se tiene derecho, ¿cierto? Incluso recuerden ahí que muchas veces cuando nosotros hablamos del derecho de petición también lo consagra la Constitución. Entonces uno tiene que estar enterado de eso, ¿no? De las tutelas y ese tipo de cosas. Pues repito, digamos, esa divulgación de las normas es importante saber hacerla, ¿cierto? Y que las personas sepan a qué se están, digamos, a qué, bajo qué poder están, ¿no? Además que habíamos dicho que básicamente la Constitución es la voz del pueblo. Y si eso es así, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, o esa Constitución nace, es porque nosotros, o el pueblo, ¿cierto?, eligió. Recuerden que nosotros nos duramos más de 100 años, ¿se acuerdan de la famosa Constitución de 1886?
que hasta 1991 se hicieron las modificaciones, ¿no? ¿Estamos? Sí, Sí, profe, señor. sí. Entonces, y todo eso tiene que ver en qué? En la costumbre, ¿cierto? Pues nosotros no estamos estudiando derecho, pero sí es importante uno tener claro que esas, no es que una constitución llegue y se caiga del todo en un momento determinado, ¿cierto? Que sino que se adecua. Fíjese que duramos casi 100 años con una legislación que está demasiado obsoleta, ¿cierto? Y en la medida, ustedes de pronto han escuchado que han pretendido también hacer otros cambios, ¿cierto? Como por ejemplo para los periodos presidenciales y todo ese tipo de cosas que pues no han pasado, pero pues igual se ha querido hacer otras modificaciones y cambios, ¿no? Entonces ahí vamos, la Constitución, parte fundamental, ¿cierto? O relación fundamental con el derecho tributario, ¿listo? Porque recuerde que decíamos, ¿no? Allá se establecen cuáles son los órganos encargados de administrar, recaudar y crear los tributos, ¿cierto? ¿Listo? Muy bien. Entonces, hablamos ahora de punto B, póngale B, derecho administrativo. Y decimos que dos puntos. Tiene como objeto el estudio de la organización jerárquica del Estado, coma. La delimitación de la competencia de los funcionarios públicos. Y la manera como el ejercicio de tales competencias afecta a los particulares. Coma, es decir, coma, regula la actuación administrativa de los funcionarios públicos. Punto aparte. La relación con el derecho tributario consiste en la regulación de las relaciones o actuaciones de los funcionarios de la administración tributaria coma, encargados de establecer la obligación a cargo de cada contribuyente. Coma, recaudar los impuestos y resolver los problemas que se susciten o presenten con ocasión de esas actuaciones. ¿Listo?
Entonces, de pronto si ustedes han tenido contacto, ¿cierto? O han leído algún requerimiento de la DIAN o de cualquier autoridad así pública, ¿cierto? No sé si de pronto han visto que casi siempre ellos hacen mención a lo que es el derecho administrativo, ¿cierto? Porque es una forma de ¿qué? De ellos brindarse, ¿cierto? De que las actuaciones que están haciendo o ejerciendo en un momento determinado, pues están de acuerdo, ¿cierto? A lo que les permite la ley a través de la parte, ¿cierto? Del derecho administrativo, ¿listo? Y de pronto, yo no sé si les comentaba que muchas veces dentro de esas actuaciones, por ejemplo, cuando a uno le envían, cuando la administración tributaria le envía a uno un requerimiento, que uno se hace el loco y no lo contesta, o no lo vio, o no le llegó, o hizo un cambio de dirección, no lo informó, bueno, etcétera, etcétera. Claro que ahora es más difícil porque con todo lo que hay, los correos y todo por algún lado tiene que llegarle la información, ¿cierto? Entonces le empujan ahí un requerimiento especial y ese requerimiento especial pues tiene toda la fundamentación de por qué el funcionario de la administración está procediendo, ¿cierto?, a hacer ese requerimiento. Por ejemplo, puede decirle a uno, bueno, usted presentó en su declaración costos por 1.000 millones, ¿cierto? La DIAN, ¿cierto?, necesita que usted se sirva, presentar una relación discriminada por terceros, ¿cierto?, de las personas a quien les hizo el pago de esos costos y las retenciones efectuadas durante el periodo tal. ¿Estamos ahí? Eso es una actuación administrativa. Y a ellos, pues muy seguramente le van a hacer mención de acuerdo a lo establecido en tal. ¿Listo? ¿Estamos ahí? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Ok. Entonces, pues, ¿cuál es la idea? Si nosotros observamos, ¿cierto? Ya hemos hablado de mucho de los fundamentos, principios y todo ese tipo de cosas, y eso es importante mantenerlos o tenerlos en cuenta. Vamos a ver, ¿ustedes tienen claro ahorita a las 10 con quién? Con el profesor Rafael Márquez, sí. Con Rafa Márquez. Costos, ¿no? Sí, señor. Bueno, entonces después les comparto ahí para no quitarles el tiempo de los 10 minuticos de descanso, porque si no, después, ¿quién se los aguanta? ¿Cierto? La idea es tratar de mirar, dejemos de todas maneras un título y ya diga punto aparte C o 3 o como lo tengan. Derecho Internacional Público. Entonces, ahí rapidito, ¿cierto? Estamos hablando de la ubicación del derecho tributario dentro de las demás ramas del derecho. Lo primero que encontramos es con el derecho público, y dentro del derecho público, pues decimos que básicamente regula las relaciones entre el Estado y los particulares, y dentro de eso ya llevamos dos, ¿cierto? Uno que es el derecho constitucional y el derecho administrativo, ¿correcto? Y entonces vamos a para la próxima clase, pues vamos a hablar del derecho internacional público. Porque fíjense en que cuando hablamos, de pronto ustedes escucharon o hablaba también, creo que era Laura, cuando nos hablaba a nosotros de que en un principio, ¿cierto? Nosotros debemos evitar, ¿cierto? O hay convenios más bien entre las naciones para evitar la doble tributación. Y en este momento la misma DIAN tiene en su página, ¿cierto? Hay una página que dice convenios, últimos convenios o convenios internacionales. ¿Para qué? Para evitar las dobles tributaciones, ¿cierto? No que yo gane aquí, entonces aquí, se me ocurre a mí, trabajé en Ecuador y en Ecuador entonces me pagaron 1.000.000 de pesos y entonces ese 1.000.000 de pesos allá me hicieron una retención y la retención porque yo me gané el dinero allá, pero entonces como lo llego y lo declaro aquí, entonces aquí también voy a pagar impuestos sobre ese mismo ingreso que tuve, entonces se me volvería una tributación en cascada, ¿correcto? Entonces evitaría doble tributación. Lo mismo que pasaba de pronto lo que se dicen las normas en muchas ocasiones es que si usted pagó, por ejemplo, allá tenía, digamos, en Colombia son 100.000, pero allá pagó 90.000, entonces usted así simplemente paga 10 y así, ese tipo de cosas para tener de acuerdo a los convenios, ¿no? Porque hay convenios que son pues
muy claros, ¿cierto? Sobre todo con los que hay con México. Bueno, después hablamos de eso para que no quitarle los 10 minuticos, porque si no siempre se me olvida. ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, profe. Si estamos siendo claros, si les ha servido la información adicional, la comprenden un poquito mejor. Sí, muy ¿Estamos bien. bien? Sí, Muy señor. bien, profe. Ah, Muchas bueno, gracias. eso me alegra. De todas maneras, no se les olvide que siempre trataré de compartirles algo también de formación profesional y personal, porque creo que eso nos hace mucho falta en nuestros días, ¿no? Estamos, de eso por eso le mando a veces sus mensajes subliminales. Bien, profe. Entonces, por favor, actívenme ahí las camaritas ahí para ver si no se me han dormido, porque con esta voz tan arrulladora que tengo yo últimamente. Pues. Oye, ese milagro de ver a Jennifer. Bueno, 1, 2, 3. ¿Y Laura que todavía no se ha despertado? Digo. No, profe, todavía no me he peinado. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, que tengan un feliz fin de semana. Espero que pues la información que hemos compartido les sirva de algo. Allá de pronto se dieron cuenta de que estoy subiendo la clase. ¿Ya las vieron las dos que subí o no? Sí, profe. Claro que eso queda con, Sí, con las profe. groserías y todo que ustedes han dicho. También quedan ahí grabadas porque no hay tiempo de editar eso, ¿cierto? Vivianita, le pido que me haga el favor y me ayude con la cuestión de lo del parcelador. ¿Sí me ha ayudado o no? Sí, profe, me faltó la de ayer porque tuve que salir a trabajar con mi papá, pero la de antier ya está. Ah, bueno, me voy a ver si me ayudas entonces con las dos para que, porque no me van a vaciar hoy, que me revisan eso más tarde. Listo, qué pena ahí, pero pues molestarla, pero es para eso. ¿Listo? Y hasta ahí vamos bien, si vamos por buen camino o no. Cuéntenme a ver. Sí, bien, profe, gracias. ¿Listo? Y tenemos Sí, que señor. mejorar más, ¿cierto? Entonces, que mi Dios me les bendiga, que dejen ese mal genio. Soy el, ¿cómo se dice? El bendecido entre todas estas viejas. Y entonces nos veremos nos vemos Dale, el profe. lunes si Dios quiere. ¿Listo? Dale, feliz día. Muchas profe. gracias, Un buen profe. fin de Feliz semana y que mi día. Dios Lo me les mismo bendiga. para ti. Bueno, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, Dios les bendiga.